En pasados días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó sentencia eh, por un caso que sonó, pues que salió en los medios de comunicación sobre una persona que tenía una deuda por más de 100 millones de pesos colombianos y al no poder pagar, pues iba a ser objeto de un embargo por parte del prestamista particular que había prestado su dinero y finalmente pues la Corte Suprema, pues este caso fue a segunda instancia, dictó una sentencia en la que dice que básicamente el bien no podía ser embargado porque tenía afectación familiar. Entonces he querido mirar pues directamente la noticia aquí en internet. Me remito pues a la página del diario El Espectador. Esto es del día 26 de febrero de 2020 y pues me pareció muy interesante hablar de este tema porque es algo que tenemos que saber, sobre todo pues si vamos a comprar una propiedad, y es un punto muy importante que hay que saber, como es la situación jurídica que tiene el inmueble. Es algo que un agente inmobiliario pues tiene que indagar y tiene que saber muy bien, porque si un inmueble nos gusta, nos parece muy bonito y tiene muy buen precio, pues el que tenga una declaratoria como este caso, con una afectación familiar, pues simplemente no puede ser comprado, no puede ser vendido, no puede ser comercializado. Entonces quise ver pues un poco esta noticia, quise pues, no sé, de pronto ya muchos de ustedes han visto ya la noticia, pero pues quisiera que la viéramos juntos. En la página del espectador, elespectador.com, aparece del día 26 de febrero de 2020. Dice, bienes con afectación familiar no pueden ser embargados para pagar deudas. Pero, ¿qué es la afectación familiar? ¿En qué consiste? La afectación familiar o la afectación de vivienda familiar es una figura jurídica creada para proteger la vivienda familiar, que se constituye en favor del cónyuge o compañero permanente regulada por la Ley 258 de 1996. La afectación a vivienda familiar cumple dos funciones muy importantes que debemos tener en cuenta. Número uno, protege la propiedad del bien al convertirlo en inembargable. Y número dos, protege los derechos del cónyuge no propietario. Así, una vivienda o apartamento que tengan esta figura, por lo general, no puede ser embargado, lo que materializa la protección de la vivienda familiar, puesto que impide que terceros puedan perseguirla. Asimismo, la afectación a vivienda familiar protege los derechos del cónyuge no propietario, pues para que el cónyuge propietario pueda enajenar o gravar dicha vivienda, necesita de la autorización de su cónyuge. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que si la afectación es previa al momento de adquirir el endeudamiento, el inmueble no puede ser usado como respaldo para pagar el capital a deber. Aquí básicamente pues eso fue lo que pasó. Resulta que la señora eh, pidió un crédito, un préstamo a un particular por un poco más de 100 millones de pesos. La persona por diferentes circunstancias no tuvo cómo responder, no tuvo cómo pagar la deuda, se vencieron los plazos y el prestamista pues fue a echar mano básicamente de la propiedad y él recurrió pues a un juez, a un juzgado, hizo la respectiva demanda y en primera instancia eh, el tribunal, un tribunal de Bogotá pues falló a favor del prestamista. Aquí lo que dice el artículo es, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo que puede tener importantes repercusiones frente a deudas y respaldos. Eulalia, pues es un nombre que pone el diario, obviamente pues no es el nombre verdadero de la persona. Eulalia, una mujer que vive con su hijo de 18 años, logró que la Sala Civil del Alto Tribunal no permitiera que su casa fuera embargada para pagar una deuda de más de 100 millones de pesos, algo así, estamos hablando algo así como unos $30.000, un poco más de $30.000, un poco más de 100 millones de pesos que tiene con un prestamista. La razón de esta decisión es que la casa figuraba como patrimonio familiar desde hace 10 años,
cuando la mujer vivía con su esposo y único hijo. Entonces aquí nos están hablando de la figura que cobijaba la casa. Aquí tenemos, hay dos figuras en las que hay que hablar aquí. Una es la afectación familiar y otra es el patrimonio familiar, que vamos a hablar pues ahora más adelante de eso y mirar las diferencias entre esos dos. El fin de esos dos básicamente es que el bien inmueble no pueda ser embargado porque pues representa el techo o el hogar pues para una familia quienes viven ahí. Continúa el artículo. La razón por la que el caso llegó hasta la última instancia fue que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá decidió que la casa de Eulalia sí debía ser embargada para garantizar que respondiera por una millonaria deuda que había contraído con una letra de cambio como soporte. En esa instancia, el juez determinó que la casa debía ser enajenada, puesto que no era cierto que era parte de un patrimonio familiar. Entonces, miraron pues el caso, analizaron pues los documentos, supongo yo, y el juez llegó a una decisión, a una conclusión de que sí se podía embargar la casa, sí, la casa sí podía responder por la deuda, puesto que no, según lo que se decía, no era cierto que era parte de un patrimonio familiar. Eso es lo que dice el juez en primera instancia. Ahora, ¿por qué pasó eso? Dice, el demandante, que era la persona con quien había adquirido pues la deuda, el demandante pudo comprobar que en esa casa el esposo de la demandada no vivía desde hace más de 5 años. Él. Primero, este hombre se encontraba en prisión, respondiendo por cargos relacionados con hurto. De esta manera y por obvias razones, pues él no vivía en esa casa desde hace tiempo. Además, según el acta de prisión, el esposo de la mujer figuraba con un domicilio diferente al que era de propiedad del círculo familiar. Según el acta de prisión, el esposo de la mujer figuraba con un domicilio diferente al que era de propiedad del círculo familiar. Es decir, el señor estaba en prisión, pero antes de todo eso, él ya tenía una separación con la señora y figuraba viviendo fuera del círculo familiar, ya en una dirección aparte. ¿Por qué? El señor se habían separado. Dice aquí, la razón de esto era que de hace algunos años el hombre tenía una relación con otra mujer, unión que había dejado como resultado un hijo que para el momento del pleito legal figuraba como menor de edad. Ante esta evidencia, el tribunal capitalino señaló que existía una unión de hecho que dejaba sin argumento la supuesta propiedad de la casa como parte del lazo familiar, así el vínculo matrimonial siguiera en firme. Es decir, están poniendo pues ya un argumento de que él reclama como suyo esa vivienda para el derecho pues básico de la vivienda a su nueva familia. Ante esta respuesta, la mujer llevó su caso a la Corte Suprema de Justicia. Allí impugnó el fallo del argumento de que no se constituye el lazo familiar por el solo hecho del matrimonio o de la convivencia de la pareja, toda vez que cuando sobrevienen abandonos, los divorcios o las relaciones extramatrimoniales, las mujeres que quedan en casa continúan teniendo familia. Además, según la demanda, el fallo desconocía que existen diferentes formas de familia, incluyendo la unipersonal. Aquí, ¿qué pasa? Resulta que esta persona, el señor, se había separado, había formado su familia aparte, fruto de esa unión, pues tenía un hijo que para el momento de esta demanda figura como menor de edad, y él reclama ese patrimonio para, digamos, poseerlo ya pues con su nueva familia. Pero lo que desconocía el señor es que hoy en día, por una parte, pues hoy en día las familias en Colombia ya están tipificadas incluso con una sola persona. Es decir, una vivienda unifamiliar puede ser habitada por una sola persona y esa sola persona puede ser declarada como una familia. Esto para efectos de estadísticas y demás.
Y continúa el artículo. Para el alto tribunal, la decisión tomada en instancia inferior incurrió en un desafuero, ya que fue en contra de la demandada al interpretar indebidamente la ley. Según la sala civil, ya era de conocimiento previo que la casa en cuestión hacía parte del patrimonio familiar, pues así figuraba 10 años antes que la mujer se hiciera con el préstamo el 1 de octubre de 2015. De esta manera, el prestamista conocía o habría de conocer de la memorada afectación al asignar el título de valor prenotado. ¿Esto qué quiere decir? El señor prestamista debió cerciorarse o debió investigar primero la situación del inmueble antes de tomarlo como garantía del préstamo del, del capital pues que se menciona. El señor simplemente vio las escrituras, vio que estaba a nombre de la señora y, y pues le bastó con eso, simplemente vio que todo estaba en orden, vio que pues las escrituras figuraban ahí, pero no fue de pronto no fue a la oficina de registros públicos, que es donde está el historial del inmueble y es donde está la situación eh, jurídica y económica y demás del inmueble. Entonces el señor simplemente en base a lo que vio la escritura prestó el dinero, pero no sabía que pues contaba con esta afectación de patrimonio, como dice aquí el artículo, que estaba constituida como patrimonio familiar 10 años antes de que se hiciera el préstamo. Lo que simplemente implica que al tener esta afectación, así se incumpliera con el pago, pues simplemente el inmueble no se puede embargar. Es decir, la señora fue totalmente transparente, mostró las escrituras, por lo que estaba dispuesta a mostrar toda la documentación necesaria. Simplemente el señor solamente pidió la escritura porque aquí la oficina de registros públicos obviamente es una oficina pública y cualquier persona puede ir a averiguar la situación de cualquier inmueble. Yo puedo ir como agente inmobiliario y si hay un comprador que está interesado en tal inmueble, yo puedo ir hasta la oficina de registros públicos y pedir un expediente de ese inmueble y me pueden decir si está embargado, si tiene hipoteca, si tiene una afectación familiar, si está declarada como patrimonio familiar, etcétera. El señor sencillamente pues miró la escritura nomás y no se tomó el trabajo de ir a la oficina de registros públicos, por lo que aquí dice la corte en el fallo. No era motivo o no era un intento de la mujer por no querer pagar la deuda en el futuro. Ella simplemente fue transparente y todo, pero el señor no hizo el trabajo de investigar, por lo que desconocía en ese momento que había pues esta afectación del inmueble. Dice el artículo, la afectación a vivienda familiar fue constituida con demasiada antelación, estamos hablando de 10 años, a la suscripción del título de valor que dio pie a la obligación quirografaria, dice aquí, término muy de derecho, yo no soy abogado, pero entre paréntesis dice préstamo, es decir, la afectación fue hecha mucho antes de que se prestara la plata, cuya ejecución suscitó la reclamación del levantamiento. Y continúa, por esta razón, y concluye el artículo, por esta razón la Corte Suprema revocó lo dicho por el Tribunal de Bogotá y amparó los derechos de la señora Eulalia al debido proceso, administración de justicia, protección de familia, vivienda digna y la propiedad privada. De esta forma, la Sala Civil revocó el fallo que permitía que la casa de Eulalia fuera embargada y ordenó que el proceso volviera a su instancia original para que fuera fallado de acuerdo a lo que en derecho corresponda. Es decir, que se devuelva al Tribunal de Bogotá donde se llevó pues el caso a primera instancia y este tribunal está obligado a fallar en favor de que la casa no sea embargada. Igual la deuda continúa, la señora sigue debiendo los 100 millones de pesos, pero lo que básicamente pues dice pues ya la jurisprudencia pues de estos casos es que se deben encontrar otras formas para, para pagar el dinero. Digamos en este caso concreto, el tribunal debe llamar de pronto a las dos partes y lograr un consenso para que las dos partes pues se pongan de acuerdo y miren una forma de pago que esté avalada por el tribunal
y que vean pues en el traspaso, en el transcurso de cierto tiempo pues que se esté cumpliendo o que se haya cumplido definitivamente el pago. Entonces, ¿cuál es la enseñanza pues que queremos sacar de esta noticia? Es que investigue muy bien el inmueble que quieren adquirir. Ustedes quieren invertir, comprar X inmueble, pues lo primero que tienen que hacer, o lo primero que tenemos que hacer es averiguar. No solamente mirar la escritura, sino mirar en el registro público qué dice, cómo es la situación jurídica, bancaria, monetaria y de tal pues, y asimismo el historial que ha tenido ese inmueble. Es una recomendación, un trabajo básico, elemental que hay que hacer, pero que muchas veces ocasiona problemas como estos.